Cuando se sabe que la existencia humana se desarrolla en una atmósfera en la que se mezclan la confusión y la ignorancia con intereses particulares de pequeños grupos de poder, es necesario reflexionar en voz alta, saber y ser conscientes de lo que nos rodea. Sin embargo, vivimos en un mundo donde es difícil determinar de dónde vienen realmente las cosas que suceden, es decir, tienen un origen indeterminado que no podemos descifrar con exactitud. Y si a esto sumamos que todo se produce en magnitud y a velocidades insospechadas, vivimos en constante peligro de ignorar la verdad. Por otro lado, y aún ignorando muchas cosas, sabemos que todas las malas decisiones que tomen nuestros políticos el día de hoy tendrán un impacto en la vida de toda nuestra familia. 21 lecciones para el siglo XXI es un libro escrito por el historiador israelí Yuval Noah Harari, quien plantea interrogantes muy interesantes en su obra y pretende responder a preguntas como ¿qué podemos hacer con la pandemia de noticias falsas? ¿Por qué esta crisis, la democracia liberal, ha vuelto Dios? ¿Se aproxima una nueva guerra mundial? ¿Qué civilización domina el mundo? ¿Occidente? ¿China o el Islam? ¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes? ¿Puede el nacionalismo resolver los problemas de la desigualdad y el cambio climático? ¿Qué debemos hacer respecto al terrorismo? El autor divide el libro en 5 bloques: el desafío tecnológico, el desafío político, desesperación y esperanza, verdad y la resiliencia. La presente reseña resume la sección 4 de la obra. El autor plantea que sabemos mucho menos de lo que creemos. Los expertos en economía conductal y los psicólogos evolutivos han demostrado que la mayoría de las decisiones humanas se basan más en reacciones emocionales que en análisis racionales. La racionalidad y la individualidad son un mito. Los humanos rara vez pensamos por nosotros mismos. Más bien lo hacemos en grupo y nos basamos en la pericia de otros para cubrir casi todas nuestras necesidades. El mundo está volviéndose cada vez más complejo y la gente no se da cuenta de lo poco que sabe sobre lo que está ocurriendo. La mayor parte de nuestras ideas están modeladas por el pensamiento grupal y no por la racionalidad individual, y nos mantenemos firmes en estas ideas debido a la lealtad de grupo. El poder del pensamiento grupal está tan generalizado que resulta difícil romper su preponderancia, aunque las ideas parezcan ser bastante arbitrarias. Nos enfrentamos a que pensamientos de grupo y la ignorancia individual afectan a todos por igual, desde clientes comunes hasta presidentes y directores generales, de modo que, si realmente queremos la verdad, es necesario escapar del agujero negro del poder que lo deforma todo. En las décadas venideras, el mundo se volverá más complejo aún, y en consecuencia los humanos de cualquier clase social sabrán menos todavía que los antiguos artilugios tecnológicos, de las corrientes económicas y de las dinámicas políticas que modelan el mundo. Con referencia a la justicia, el autor plantea que nuestro sentido de ella podría ser anticuado. Argumenta que al igual que todos los demás sentidos, el de la justicia tiene antiguas raíces evolutivas que no están adaptadas en absoluto al mundo en que vivimos actualmente. En realidad, nuestro problema no es de valores precisamente, sino de la implementación de ellos en un mundo global tan complejo que fracasamos cuando intentamos comprender las relaciones que se entrelazan entre millones de personas a lo largo de los continentes enteros. Debido a esto, nuestro sentido moral queda abrumado. La justicia exige no solo un conjunto de valores abstractos, sino también el comprender las relaciones concretas de causa y efecto. Por desgracia, una característica inherente a nuestro moderno mundo global es que sus relaciones causales están muy ramificadas y son muy complejas. La mayoría de las injusticias en el mundo contemporáneo surgen de sesgos estructurales a gran escala, más que de prejuicios individuales, y todos somos cómplices de al menos alguno de estos sesgos.
Al intentar entender y juzgar los dilemas morales a esta escala, la gente suele recurrir a uno de 4 métodos. El primero es minimizar la cuestión. El segundo es centrarse en una historia humana conmovedora que represente todo el conflicto. El tercer método es creer en teorías conspiratorias. El cuarto y último es depositar nuestra confianza en alguna supuesta teoría, institución o jefe omnisciente y seguirlos hasta donde nos conduzcan. La posverdad es un concepto que el autor sostiene y para él significa que vivimos en la era de la posverdad, es decir, estamos rodeados de mentiras y ficciones donde la propaganda falsa y la desinformación no son nada nuevo. Los seres humanos conquistamos el planeta gracias a nuestra capacidad de crear y difundir ficciones, ya que somos capaces de inventar relatos irreales, difundirlos y convencer a millones de personas para que crean en ellos. Así, mientras todos creamos en las mismas ficciones, podremos cooperar de manera eficaz. Prueba de lo anterior lo encontramos en millones de cristianos que han creído por los siglos sin atreverse a cuestionar la veracidad de los hechos narrados en la Biblia. Del mismo modo, los musulmanes depositaron su fe inquebrantable en el Corán. Carecemos de toda prueba empírica de que Eva fue atentada por la serpiente, pero aún así millones de personas han creído en estos relatos durante miles de años. De este modo, el autor justifica que algunas noticias falsas duran para siempre, de modo que cuando 1000 personas creen durante un mes algún cuento inventado, esto es una noticia falsa, y cuando 1000 millones de personas lo creen durante 1000 años es una religión. Lo anterior no es del todo negativo. La religión es capaz de unir a la gente y hace posible la cooperación entre personas a gran escala. También inspira a la gente para que construya hospitales, escuelas y puentes. De gran parte de la Biblia pueden ser ficción. Continúa haciendo felices a miles de millones de personas y todavía puede motivar a los humanos para que sean compasivos, valientes y creativos. Las religiones antiguas no han sido las únicas que se sirvieron de la ficción para consolidar la cooperación. En épocas más recientes, cada nación ha creado su propia mitología nacional, mientras que movimientos como el comunismo, el fascismo y el liberalismo pergeñaron complicados credos que se reforzaban en sí mismos, según Joseph Goebbels. Una mentira contada una vez sigue siendo una mentira, pero contando 1000 veces se convierte en una verdad. Además de las religiones y las ideologías, las marcas comerciales también se basan en la ficción y las noticias falsas. Todo esto no significa que las noticias falsas no sean un gran problema, o que políticos y sacerdotes tengan licencia para mentir con malicia. Tampoco podemos llegar a la conclusión de que todo sea una noticia falsa, o que cualquier intento de descubrir la verdad está condenado al fracaso, ya que todas las noticias falsas subyacen hechos y sufrimientos reales. Una de las mayores ficciones de todas es negar la complejidad del mundo. Si bien es cierto que no existe ningún político que cuente toda la verdad y nada más que la verdad, sí hay algunos políticos que son mucho mejores que otros. Por todo lo anterior, es responsabilidad de todos dedicar tiempo y esfuerzo a descubrir nuestros prejuicios y a verificar nuestras fuentes de información si queremos conocer la verdad. El futuro no es lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Creemos que comprar más nos hará felices, porque vemos el paraíso capitalista con nuestros propios ojos en la televisión, pero en realidad no es así. En los primeros años del siglo XXI, el género artístico más importante quizás sea la ciencia ficción. En realidad, muy poca gente lee los últimos artículos publicados sobre el aprendizaje automático o la ingeniería genética. En cambio, películas como Matrix, Her y series de televisión como Westworld y Black Mirror modelan la idea de la gente sobre las cuestiones tecnológicas, sociales y económicas más importantes de nuestra época. Esto significa también que la ciencia ficción ha de ser mucho más responsable en la manera como representa las realidades científicas. Un tema que la ciencia ficción ha explotado con una intuición mucho más aguda se refiere al peligro de que se use la tecnología para manipular y controlar a los seres humanos.
Sin embargo, la revolución tecnológica y científica actual no implica que individuos auténticos y reales auténticas puedan ser manipuladas por algoritmos y cámaras de televisión, sino más bien que la autenticidad es un mito. A la gente le asusta estar atrapado dentro de una caja, pero no se da cuenta que ya está encerrada en el interior de una caja, su cerebro, que a su vez está encerrado dentro de una caja mayor, la sociedad humana con su infinidad de ficción. Pero en realidad, cuanto experimentamos en la vida se halla dentro de nuestro propio cerebro y nuestra propia mente, el escapar no supondrá ninguna diferencia. La mayoría de las películas de ciencia ficción cuentan en verdad una narración muy antigua. La victoria de la mente sobre la materia, donde la mente nunca está libre de manipulación y no existe un yo auténtico a la espera de ser liberado. De hecho, el escapar de la reducida definición del yo podría, muy bien se podría convertir en una habilidad de supervivencia necesaria en el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI plantea cuestiones muy interesantes que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias creencias más profundas, tocando temas fundamentales sobre los retos que el mundo enfrenta en la era digital. El texto en realidad me pareció claro, riguroso, ameno y muy reflexivo. Considero acertado el diagnóstico sobre el presente y la sugerencia de algunas posibles soluciones para el futuro. Sus argumentos están bien fundamentados en datos históricos y en hechos constatables. Coincido que en una civilización post-industrial, con base en la inteligencia artificial, la bioingeniería y las nanotecnologías, se formarán grupos poderosos, ya que quien tiene los datos posee el futuro, porque la información es poder. Cuestionaría de manera personal sus predicciones sobre inteligencia artificial, que según su forma de ver el mundo, dentro de unos años los ordenadores harán trabajos mejor que los seres humanos. Creo que es peligrosa esa generalización, sobre todo en áreas que requieren de criterio humano como son educación, psicología y sociología. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la industria. Trabajé en Motorola, en Ford, en Tanachin y en Interceramic, y muchas de las funciones de los obreros no podían ser reemplazadas por robots, en especial en las áreas de calidad y el almacén. En definitiva, una buena obra para reflexionar sobre las ideas y preguntas que plantea Harari, pero con menos respuestas de las que a mí me hubiera gustado leer. A modo de conclusión, durante la lectura se puede comprender por qué han aumentado los fake news, cómo es que sabemos menos de lo que creemos y se puede analizar desde otra perspectiva. Los conceptos son tan básicos como la justicia y la verdad. Se puede obtener una nueva óptica sobre la tecnología, ya que esta está transformando nuestras vidas y nuestras formas de trabajar. Los humanos estamos acostumbrados a efectuar cambios de manera cotidiana, influenciados por distintos grupos. Cambiamos de país, de residencia, de trabajo, de familia, pero creo que muchos no estarán listos para cambiar sus pensamientos e ideologías. Lo mejor que podemos hacer es aceptar que no lo sabemos todo y que nuestra mente siempre debe estar abierta para nueva información. Sobre todo al trabajar en áreas de educación, tenemos la responsabilidad de escapar y enseñar a nuestros alumnos a escapar de las falsas noticias mediante el análisis de todo lo que vemos. También debemos enseñar cómo filtrar la información que recibimos y darle el uso adecuado a la tecnología. Debemos además desarrollar la capacidad de ser flexibles y adaptarnos a diferentes contextos, ya que esto será el diferencial de los profesionales en las próximas décadas.